Señoras y señores, buenas noches. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del Gabinete Ministerial. A continuación, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado. Resoluciones supremas número 266-2022-PCM a 283-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vistas las renuncias que al cargo de ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, César Rodrigo Landa Arroyo. Ministerio de Defensa, Daniel Hugo Barragán Coloma. Ministerio de Economía y Finanzas, Cur Johnny Burneo Farfán. Ministerio del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Inocente Chero Medina. Ministerio de Educación, Rosendo Leoncio Serna Román. Ministerio de Salud, Kelly Roxana Portalatino Ábalos. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Patricia Ocampo Escalante. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Antonio Sala Segarra. Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino. Ministerio de Energía y Minas, Alessandra Gilda Herrera Jara. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Richard Washington Tineo Quispe. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua Chacón. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Liliana Dávila Moscoso. Ministerio del Ambiente, Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Ministerio de Cultura, Betsy Betsabet Chávez Chino. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dinercilia Boluarte Segarra. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, y Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la viceministra de Relaciones Exteriores dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 286-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor César Rodrigo Landa Arroyo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden.
Ministerio de Defensa. Resolución Suprema número 287-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Daniel Hugo Barragán Coloma. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Daniel Hugo Barragán Coloma, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio del Interior. Resolución Suprema número 289-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Willy Arturo Huerta Olivas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Willy Arturo Huerta Olivas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 290-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Félix Inocente Chero Medina. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Félix Inocente Chero Medina, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
Ministerio de Educación. Resolución Suprema número 291-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Rosendo Leoncio Serna Román. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Rosendo Leoncio Serna Román, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 293-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Juan Rodó Altamirano Quispe. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Juan Rodó Altamirano Quispe, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por Dios, por el Perú y por el sector agrario nacional, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Ministerio de Salud. Resolución Suprema número 292-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Kelly Roxana Portalatino Ábalos. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Kelly Roxana Portalatino Ábalos, juráis por Dios y estos santos evangelios
desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de salud que os confío. Por un rostro social, humano e inclusivo, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 294-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Alejandro Antonio Salas Segarra. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Antonio Salas Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ministerio de la Producción. Resolución Suprema número 295-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Eduardo Mora Aznarán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Mora Aznarán, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Por la patria y la Constitución, sí prometo. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 296-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helber Sánchez Palomino. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros.
Señor Roberto Elbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Por el fortalecimiento del comercio exterior y la reactivación de un turismo competitivo, sostenible y con inclusión, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ministerio de Energía y Minas. Resolución Suprema número 297-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Oliverio Muñoz Cabrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Oliverio Muñoz Cabrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 298-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Richard Washington Tineo Quispe. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Richard Washington Tineo Quispe, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 299-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor César Paniagua Chacón. Artículo 2.
La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor César Paniagua Chacón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 300-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Heidi Lisbeth Juárez Calle. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Heidi Lisbeth Juárez Calle, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por mi amada región Piura, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio del Ambiente. Resolución Suprema número 301-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabeth Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de Cultura. Resolución Suprema número 302-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Silvana Emperatriz Robles Araujo. Artículo 2.
La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabé Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Silvana Emperatriz Robles Araujo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Ari Namabendi Kotakari, Noshanincape, por los pueblos originarios de nuestro Perú. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 303-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Cintia Karina Lindo Espinosa. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabé Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Cintia Karina Lindo Espinosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Juramentación en formato virtual del Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 288-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Kurt Johnny Burneo Farfán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Betsy Betsabé Chávez Chino, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Kurt Johnny Burneo Farfán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.